¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Economía de Frente. Mucho que hablar, mucho que platicar en este programa. Eh, Hoy tenemos como invitado especial a Carlos Alberto Núñez Toscano, quien es director general de Indexcity. Así es que platicaremos con él sobre las cuestiones nacionales e internacionales que son las más importantes en el contexto financiero y económico. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, como dicta el protocolo de este programa, primero que nada agradecemos de manera muy especial a nuestro invitado especial, que en esta ocasión es Carlos Alberto Núñez Toscano, quien es el director general de Indexcity. Ahora sí lo dije bien. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. También integrante del Comité de Análisis de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Eduardo, un privilegio saludarte a ti, Ernesto, y a tu público. Gracias, gracias, y como siempre, pues nuestro compañero de fórmula muy querido, Ernesto Fares Santoscoy. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero que nada, a ver, vamos con lo internacional, como proponía Ernesto, me parece buena estrategia, aunque merezca una reflexión así somera, no se nos puede pasar de lado lo que está sucediendo entre Ucrania, Rusia, ahí está también China, por supuesto está en Estados Unidos. Y este asunto, la pregunta sería, ¿puede repercutir en el mundo financiero internacional, Carlos? Sin lugar a dudas, hay demasiados intereses involucrados, energéticos, gas, petróleo. Ucrania es un país muy poderoso en ese sentido. Rusia, por supuesto, la alimentación que recibe Europa de gas. Entonces, por supuesto que hay un impacto económico severo. Yo diría que ya es un concierto de naciones los que están participando. Sí, hombre, poco a poco se va configurando la participación no solamente del bloque europeo, de la Comunidad Económica Europea, China recientemente un par de días se sumó al evento, ¿no? Y Estados Unidos. Entonces sí, por supuesto que tiene impactos. Sí, bien lo señalas, Carlos, el cóctel se va haciendo grande, ¿no? Pues mira, si la historia no nos deja mentir, recordemos un poquito de todos estos conflictos bélicos históricos, pues han nacido de 1, 2, 3, 4 y ya se sumó hasta el que le queda muy lejos. Entonces siempre aquí lo grave es que efectivamente siguen llegando invitados y no invitados a la fiesta. Sí, es cierto. Y eso, finalmente, ¿cuáles serían las repercusiones inmediatas a pensar o a considerar, Ernesto? Bueno, ya se han visto ya en los mercados como este riesgo de que pudiera desatarse un conflicto armado ahí, ya disparó los precios del petróleo, los precios del gas, y a su vez eso pues ha generado otra serie de consecuencias económicas, como que los bancos centrales están empezando ya a actuar, los bancos centrales de los países ricos, que originalmente se pensaba que no iba a haber nada este año. Después, no, que van a empezar a subir la tasa a finales del año. Y luego, no, a mediados. Marzo, ya, la semana que entra. Y bueno, pues ya empezó a haber repercusiones en varios bancos centrales, ¿no? Así que luego tocamos ese tema. Como nunca antes se había visto, Carlos, habrá movimientos en las estrategias monetarias de prácticamente todo el mundo. Ya lo hace Inglaterra, ¿no? Ya lo va a hacer o lo ha hecho Brasil. Ahorita nos comentes en qué nivel están sus tasas. Todo mundo ajusta, todo mundo va a ajustar el cinturón y va a empezar a recoger dinero como nunca antes había sucedido en la historia financiera de la humanidad, Carlos. Mira, yo tengo una visión en el tema de inflación. La verdad es que el mundo en particular no había vivido una inflación global después de la Segunda Guerra Mundial.
Había habido regiones como América Latina, el propio México, recordemos que le quitamos 3 ceros a nuestra moneda, claro, pero derivado de algunas otras circunstancias particulares. Hoy en día, digamos que tenemos un horizonte que bien has comentado de una incertidumbre general, en donde los pronósticos pueden cambiar pues, con la misma volatilidad de los mercados, ¿no? El crecimiento, las estimaciones de crecimiento pueden cambiar de un mes a otro o de semana a otro. Algunos bancos centrales tienen la misión de controlar inflación solamente, algunos tienen una misión adicional de vigilar el crecimiento de los países. Entonces, en ese entorno, pues empiezan a reaccionar. Como bien dices, Brasil, en el caso de América Latina, su tasa ya está por arriba del 10%. Argentina, aunque Argentina tiene algunos otros elementos, sí, la FED no tardará, y México, en consecuencia, tan cerca como mañana mismo, veremos en qué condiciones de tesitura puede ser. Europa, por supuesto, que va a tener estos cambios, aunque pues ahí Inglaterra ya está tocando la parte, Italia, España, que son los que van a empezar a reaccionar, ¿no? Valdría la pena explicarle al público, Ernesto, que este programa se graba un día antes de que sale al aire y por ende no conocemos, al momento de realizar esta grabación, no conocemos cuál será la decisión en la primera reunión que tiene el Banco Central Mexicano para revisar su tasa de interés de referencia, aunque sí, lo más posible es que haya un incremento. Yo no sé, tú, Ernesto, tú lo ves de 1/4 punto porcentual. Mira, primero complemento lo que comentaba Carlos Alberto. Los bancos centrales de varios países emergentes se adelantaron a los movimientos de los bancos centrales de los países ricos y han empezado a subir su tasa de interés en la medida que han sentido una inflación más alta de lo tolerable, ¿no? Y entonces, pues tenemos el caso del Banco de México, que ha aumentado hasta ahora en 5 ocasiones su tasa de interés. Prácticamente pues, la ha llevado a un nivel, yo te diría, bastante competitivo, pero está preparado para lo que sigue, ¿no? Que es cuando otros bancos centrales de los países ricos, particularmente la Reserva Federal, incrementen sus tasas. Pero lo que estamos viendo es que, por ejemplo, el Banco de la Reserva Federal sí ya dijo, a partir de marzo termino el tapering, que es irle cerrando la llave a la creación de dinero, dejo de crear dinero en marzo y voy a empezar a recoger dinero inmediatamente después. Y también ha advertido que en marzo probablemente haga el primer incremento de tasa, es decir, inaugure su ciclo alcista de tasas. Pero ya vimos la semana pasada al Banco Central inglés, en Inglaterra también la inflación está disparada, fuera de control, ¿no? Que el banco inglés ya subió también su tasa de interés, cosa que a finales del año pasado no se veía posible. Bueno, lo más extraño es que adentro del Comité de Política Monetaria del Banco Inglés, de 9 miembros, 4 votaron por un incremento de 0,5 punto, ¿no? Entonces, con una persona más que se hubiera pasado de ese lado de la cancha, pues ya hubiera el Banco Inglés incrementado en 0,5 punto la tasa. Y es probable que el Banco del Euro, el Banco Central del Euro, pues también tenga que empezar a cerrar la llave a la creación de euros y que tenga que empezar a incrementar su tasa de interés en la segunda mitad de este año. Por lo pronto es lo que se ve ahora. Y eso pues va a tener repercusiones en todo el mundo. Permítame una pausa. Claro que sí. Permíteme una pausa, para no, y lamento haberte cortado un poco la idea, pero vamos a una pausa y regresamos. Estamos aquí en Economía de Frente. Ya te corté la parte final, ibas a rematar con... Sí, bueno, entonces es probable un escenario, como decías hace un rato, en el que los bancos centrales de los países ricos, que desde la pandemia se pusieron a aventar dinero como nunca antes lo habíamos visto, pues ahora se pongan todos a recoger dinero, cosa que tampoco nunca hemos visto y que puede tener repercusiones en todos los mercados, en los mercados de granos, en los mercados de metales industriales, de metales preciosos, en los mercados financieros, el mercado accionario, los mercados cambiarios. Vamos a ver muy probablemente un dólar subiendo contra todas las monedas, ¿no? Vamos a ver el costo del dinero en el mundo subir. Entonces, el Banco de México tiene que seguir aumentando su tasa porque además
pues tenemos datos de inflación que ahorita vemos que han salido todavía altos, ¿no? Pero pues la característica de esta reunión del Banco Central de esta semana, de Banco de México, es que está estrenando flamante gobernadora, Victoria Rodríguez, y entonces pues hay digamos, un gran interés en ver cuál es su postura, ¿no? Si solo incrementa un cuarto de punto, todo el mundo descuenta que se va a incrementar la tasa, pero si ella apunta por un incremento de un cuarto de punto, estará en la rayita, ya cumplió, ya con eso ya se vio que no es un barco, que no es el tapetito de AMLO, ¿no? Y habrá cumplido, y entonces abona a favor de la credibilidad del Banco de México. Pero si se le ocurre ponerse del lado de los que piensen que hay que incrementar en medio punto, bueno, pues entonces pues su credibilidad va a ser todavía mayor, ¿no? Yo me inclino por pensar que se va a incrementar la tasa un cuarto de punto y que ella va a estar en el equipo de incremento de un cuarto de punto. No sé qué opinará Carlos Alberto. Carlos. Fíjate que yo me atrevería un poquito a ser un poco más agresivo. La verdad es que algunos otros bancos tienen algunos otros elementos para poder controlar el proceso, tanto inflacionario, monetario y demás, pero Banco de México, su única herramienta es el incremento de tasas. Y la verdad es que yo sí veo que está un mundo, no solamente México, un mundo poco preparado para poder actuar en torno a este nuevo concepto inflacionario que está viviendo el mundo. Pues yo sí pienso que de una forma razonable debiera de ser un medio punto porcentual para poder tener estos elementos a futuro, porque la inflación en México, pues hay factores que están contribuyendo de manera muy fuerte, los incrementos que hemos tenido en los bienes y servicios a raíz aparentemente de la reapertura económica que tenemos y demás productos, y luego la inflación que viene de fuera, pues yo creo que sí debiera de estarse en ese sentido. Pero efectivamente sí coincido contigo, Ernesto, en el sentido de que pues como hay poca información y pocos elementos de antecedentes cercanos para poder tomar decisiones, me parece que va a ser una decisión de cada uno de los miembros de la Junta de Banco de México muy personal de cómo estén viendo las cosas, ¿no? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Ayuda el incremento en las tasas? John Tanjita ha dejado las cosas en claro de que tenemos que seguir las políticas que marque la Fed en materia monetaria, pero independientemente de eso y de la existencia de una inflación importada, al parecer hay un componente que no es menor de inflación propia, sobre todo visto en la parte de los bienes del campo, que por supuesto están influidos también por los precios de los energéticos que tienen que ver tanto con el fertilizante como para la transportación de esos bienes hasta nuestra mesa. Pero ¿ayudará realmente a abatir la inflación, a pesar de que no es una inflación que esté surgida fundamentalmente de la demanda, sino por el lado de la oferta, Ernesto? Teóricamente, no. Un incremento en la tasa de interés cuando tienes una inflación importada no sirve de nada. Pero aquí estamos en ese otro contexto, en el contexto de que vamos a ver esa contracción monetaria global. ¿Qué implica eso? Que cuando los bancos centrales de los países ricos estuvieron aventando dinero, pues entonces lo que pasa es que había tal liquidez que los inversionistas globales pues tienen más apetito, porque además las tasas están en cero o en negativas, tienen más apetito por el riesgo y entonces mandan flujos de inversión financiera a los mercados emergentes. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando se dé la contracción monetaria? Pues que salgan los flujos de los mercados emergentes porque va a haber menos apetito por el riesgo. Entonces, no estamos exentos de tener varios episodios de estampidas de recursos para los mercados emergentes. Y entonces, ante ese nuevo entorno, pues es necesario que salvaguardemos al peso mexicano. El Banco de México, como comentaba Carlos Alberto, solo tiene un mandato y es controlar los precios de la inflación. Y uno de los elementos, o el precio más importante en la economía mexicana, pues es el dólar, ¿no? Entonces, pues tenemos que guardar una competitividad en términos de la tasa de interés que ofrecen los pesos en comparación a la tasa de interés en dólares.
y por eso el Banco de México se ha adelantado, ¿no? Me parece que se debe de guardar ese premio hacia futuro para evitar que la estampida de dólares sea mayor, ¿no? A pesar de lo cual, vale la pena recordar que el año pasado tuvimos salidas de capital desde el sector financiero como nunca antes lo habíamos visto de manera reciente. ¿Tu punto de vista, Carlos, antes de ir a una pausa? Pues mira, yo pienso que sí, precisamente por eso creo que la tasa de interés tiene que subir un poco más. No afecta, la verdad es que el Banco de México, la primera afectación en un incremento en tasas es el servicio de la deuda mexicana interna, porque la verdad es que baje a la economía real, a la cotidiana, la verdad es que los agentes financieros, el agente económico en México se está financiando a tasas muy altas, Eduardo. Entonces, claro, realmente tener un incremento de medio punto, incluso para arriba o para abajo, a la persona de a pie, realmente no le afecta en lo más mínimo. Y sí tienes que cuidar, como menciona Ernesto, y abonando esa idea, se tiene que cuidar esa competitividad para guardar dinero. Ahora, a México financieramente de fuera, también hay que reconocer que no tiene muchos elementos cuestionables. Su calificación se mantiene estable, no incrementó la deuda, el peso mexicano ha estado estable. Entonces, la foto que ve la gente de fuera probablemente tenga otros elementos a los que internamente estamos viendo. Bien, permítame ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa y regresamos ya para finalizar el programa. La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles te invita a su evento Nuevos retos en el entorno económico, Perspectivas 2022, donde participarán algunos de nuestros invitados especiales. El próximo jueves 17 de febrero a partir de las 16 horas. Este evento no tiene costo. Si bien no nos tocó la decisión del Banco Central Mexicano en cuanto a las tasas de interés de referencia, sí nos tocó hoy la inflación. Día en que grabamos este programa, la inflación está en 7.07, si no me recuerdo, Ernesto, 7.07. 7.07, así es. 7.0. Y la pregunta sería para ustedes, comenzando contigo, Ernesto, es ¿va realmente, ve una tendencia, se puede apreciar una tendencia descendente? En la inflación general, sí. La inflación a su vez tiene dos componentes, ¿no? La parte subyacente, que es, digamos, la inflación quitando los elementos más volátiles, y la parte de los elementos, de los componentes volátiles, que son los precios de la energía y los precios de los perecederos. En la parte que no contempla estos elementos volátiles, sí estamos viendo una baja importante en la inflación, pero todavía está muy por arriba de lo deseado. Esa inflación, pues hoy en día está, de acuerdo al reporte, ahorita te digo, tengo el acordeón aquí, en 9.68. La inflación estaba arriba esa inflación estaba arriba del 10, ¿no? Y ha venido bajando hacia el 9.68 anual. Y sigue siendo alta. Sí, muy alta. Pero la inflación que se conoce como subyacente, la volátil, la de gasolina, energía eléctrica y precios de perecederos, esa sube, no para de subir, y está en 6.21. ¿No? Ahí es cuando dices, bueno, pues es que subir la tasa pues no va a arreglar nada, porque pues esto tiene que ver con que se subió el precio del petróleo y del gas en el mundo por el problema de Ucrania, y porque los miembros de la OPEP decidieron incrementar muy poquito su oferta de petróleo, solo en 400,000 barriles, y no dan su brazo a torcer para incrementar más su producción, y entonces por eso tenemos los precios de los energéticos subiendo. Pero la inflación al productor también está arriba del 9% anual. Entonces las empresas están teniendo costos muy altos. ¿Que tendrá que repercutir en algún porcentaje, Carlos? En alguna manera nos van a pasar la cuenta, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, las proyecciones de Banco de México, que pues es nuestra guía y que han sido serias, ¿no?
sí pronostican una baja para a partir del mes de mayo, junio, que pudiera empezar a minorar este crecimiento. Sin embargo, estos temas externos pueden ser delicados. Y si sumamos un poco el tema de esta contracción económica derivado de recoger el dinero, a mí me parece que hay muchos elementos que pueden influir en que siga distorsionada la inflación. Así creo que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Hay factores que no podemos controlar internamente y hay algunos que nos van a afectar internamente, ¿no? Del asunto de la reforma, la contrarreforma energética que plantea el gobierno, desde el año pasado le estamos dando vuelta al atole, ¿no? Y ya el asunto, yo siento que va creciendo en preocupación, sobre todo con nuestros vecinos. Ya ameritó no nada más que el gobierno de Estados Unidos mandara a su secretaria de Energía, ¿sí? Sino ahora manda un embajador especial, ¿no? Exacto. De la estatura del señor Kelly, para hablar directamente con el presidente sobre el tema. Sí. Y el presidente pues ya empezó a suavizarse y ya declaró... ¿Tú crees? Ya declaró que no, sí nos interesan las energías limpias. Queremos aprovechar el sol, el agua, el aire. Sí nos interesa para otro sexenio. Con el sector privado estamos buscando maneras de que sí. Bueno, ya lo declaró ayer, ¿no? Así como que no, pero esa no soy tan radical. Eso dice y después actúa de una manera diferente. Pues digo, si ves cómo está la reforma ahorita, lo que está en la iniciativa de reforma, pues es totalmente contraria a las energías limpias y al sector privado. Claro. Totalmente contraria, ¿no? Totalmente retrógrada, digamos. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? Mira, yo creo que empiezan a reunirse elementos como para que le vayan haciendo modificaciones y adecuaciones a esta primera propuesta o esta segunda propuesta, ya no sé en qué número de propuesta vamos, porque además pues, en teoría está la justificación de los foros abiertos, ¿no? Que se han politizado porque realmente cuestiones técnicas, a mi entender, se han visto muy pocas, ¿no? Básicamente son cuestiones políticas. Sin embargo, creo que puede ser una oportunidad para hacer algunas adecuaciones técnicas y derivado de estas reuniones con nuestro vecino y socio comercial, muy probable que pudiéramos llegar a algún tipo de mejora en esta propuesta, de adecuación en esta propuesta, en donde efectivamente se logren los consensos para que pudiera pasar, porque sí, efectivamente hay una preocupación seria de parte no solamente de Estados Unidos, incluso Canadá. En todos lados tenemos compromisos, Ernesto. Así es, y además hay muchísimas empresas globales que se han comprometido a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Han creado el concepto de net cero, ¿no? ¿Qué acciones hay que hacer para compensar las emisiones de gas que todavía afectan a la ecología? Para que se neutralicen. Ese es el concepto de net cero. Y en lo que podemos ver de las grandes petroleras del mundo y de las grandes compañías de electricidad también del mundo, sean privadas o sean públicas, todas tienen ya sus compromisos, sus planes net cero. A mí me encantaría que esta reforma más bien se convirtiera en la oportunidad de que tanto Pemex como CFE lanzaran sus programas net cero. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, las empresas grandes exportadoras, sean de capital extranjero o nacional, se van a tener que ir a otro lado a operar. Pues miren, solamente me queda la necesidad y lamento que no haya oportunidad para seguir analizando algunos otros temas, pero la oportunidad de agradecer de manera muy especial a Carlos Alberto Núñez Toscano. Gracias, Carlos, por estar con nosotros en esta Tu Casa Siempre. Gracias, Eduardo, un gusto y disfruté mucho estos momentos. Pues sí, espero que pronto estés de regreso con nosotros. Siempre a tus órdenes. Gracias y saludos. Y que tengamos más elementos positivos para comentar. Sí, ojalá. Hay eventualmente, digo, nada más un último comentario. Fíjate que hay elementos, tal vez de repente debíamos de sacar qué es lo bueno que hay en la economía mexicana, porque sí hay esfuerzos de empresas, hay esfuerzos de la gente del sector financiero, construcción, o sea, de repente hay datos muy interesantes. En pandemia, nada más para cerrar,
la industria de la construcción facturó más de $1 billón el año pasado, o sea, no es un tema menor. Bueno, hacemos el compromiso próximamente, antes de un mes de vernos para ver las cosas positivas, ¿no? Cuenta con él. Bueno, pues Ernesto Farrell, muchas gracias. Como la reina de Inglaterra. Como lo hace la reina de Inglaterra, sí.